Dios te bendiga en esta tarde. Queremos compartir la palabra del Señor un día más, conocer algo más de ella, meditar sobre este contenido. Queremos ir a la palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 63. Isaías 63, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, dice la Escritura. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Son unos versos, es una lectura fuerte. Cuando leemos cosas así en la escritura, pues como que hay un nudo en la garganta para poder leer estas cosas. Pero son palabras de Dios, son palabras que Dios dice, Dios plasmó a través de la escritura para que su pueblo entienda muchas veces las condiciones en las que vivimos. Si hay algo que me gusta de la palabra del Señor es que Él no esconde sus sentimientos a su pueblo. Aquí estamos viendo cómo Dios se sentía en ese momento, hablando por boca del profeta Isaías. Y nos está hablando algo muy fuerte, algo que nosotros deberíamos de reflexionar. En este verso Él nos indica algo y a mí conforme estaba haciendo el mensaje, me estaba llamando la atención lo que dice en el verso 5. Dice que miré y no había quien ayudara. Dice la palabra y me maravillé. En otras expresiones bíblicas, en otras versiones dice, en esa parte dice que no pone me maravillé, sino que como que se asombró, se sorprendió. Y a mí me venía una pregunta a mi mente, a mi corazón. ¿Habrá algo de lo que Dios pueda asombrarse? ¿Habrá algo oculto que Dios no conozca y de golpe y porrazo Él se maraville? Yo creo que no. Tú conoces también como yo al Dios de poder en el cual creemos, y es un Dios que todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce. Dice la Escritura que hasta lo más profundo del corazón del hombre Él ya lo sabe. Entonces no hay nada que pueda maravillar a Dios, pero sí que hay una manera de expresar por parte del Señor para que nosotros entendamos y sintamos cómo a veces Él se siente. Y Él aquí está diciendo eso, dice la palabra, miré, qué poderoso es esto, miré, dice la Escritura, y no había quien ayudara, y me maravillé, como diciéndole a su pueblo, me estáis dejando sorprendidos, me estáis dejando perplejos de ver que ninguno está haciendo nada. Cuando leemos Isaías aquí, en estos principios del verso, ¿quién es este que viene de Edom, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Y automáticamente dice Jehová, yo soy, dice el Señor. Soy yo el que no dependo de nadie, yo el que no necesito la ayuda de nadie porque yo todo lo puedo. Él es el que todo lo puede, él no depende de nadie. Él no depende de ninguna persona para hacer cualquier cosa, ni siquiera nosotros, dentro de lo que representamos la Iglesia. Él dependería de nosotros para que la Iglesia hiciera el trabajo que tiene que hacer. En ningún momento pensemos que Él depende de lo que tú y yo hagamos. Al contrario, nosotros dependemos de Él. Y ese es el mensaje de hoy. El título que le he puesto es ¿Soy dependiente o independiente? Es algo que cada uno tiene que tener en cuenta, es algo que
que uno tiene que buscar delante del Señor. Cuando tú al diccionario y buscas lo que significa dependiente, hay varias definiciones, varios significados. Yo he encontrado dependiente es aquel o aquello que es limitado en su capacidad de acción. O sea, depende de alguien, depende de otras circunstancias, depende de otro mecanismo para poder él tener esa libre acción. Dice que también dependiente es que carece de libre autodeterminación. Una persona dependiente es una persona que siempre está esperando una orden. ¿Por qué? Porque según lo que se le dice, eso hace. Eso es depender de otros. Y que también es todo aquel que está sujeto a la voluntad o la acción de otra persona. Hay varias definiciones de lo que significa dependiente. Dice que es una condición de subordinación que impide el libre albedrío. Y esto me ha llamado la atención, el libre albedrío. Termina la definición diciendo las personas pueden ser dependientes de sus superiores jerárquicos, de una institución, dependientes de sustancias. ¿Cuántos y cuántos no están ahora dependiendo de ciertas sustancias? O sea, eso es lo que significa ser dependiente de algo. Entonces, tenemos que cuestionarnos, tenemos que pensar, reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Somos dependientes o somos independientes? Cuando estábamos leyendo y cuando hemos leído en Isaías, ahí está diciendo Dios lo que va a hacer. Digamos que Dios está dando a entender cómo van a ser sus juicios sobre la tierra, sobre la humanidad. Él es el único que es justo y es el único que puede obrar con total justicia, sabiendo que lo que él hace está bien. O sea, él es el único, y dice la Escritura en el verso 1, yo el que hablo en justicia, grande para salvar. O sea, de él sí que puede uno depender. No podemos depender de nosotros mismos, ni podemos depender de otras terceras personas desde el punto de vista en la manera en que lo ve Dios. Debemos de depender de Él. Él sí que es justo para salvar, dice la Escritura. Él es el único que es independiente de todos. Él no necesita a nadie, como hemos dicho antes. Pero ¿cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista de que vivimos en un mundo que está perdido, que está desorientado? Porque el mundo está viviendo así. Siempre ha intentado vivir de una manera independiente con respecto a Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. De hecho, siempre ha maquinado las cosas contra él, adoctrinando, por decirlo de alguna manera, a la sociedad para que no pensemos en la manera que tenemos que pensar conforme a la voluntad de Dios. O sea, dándonos a entender que cuanto más independientes seamos, más libres somos. O sea, el mundo relaciona independencia con libertad. El mundo relaciona el que tú vivas en independencia es vivir cada día mejor. O sea, cuando uno menos dependa de nadie, uno más libre es. Y en cierto sentido esos mensajes son los que se están lanzando para que uno entienda que debo de vivir independientemente de muchas cosas, de mucha gente, para poder hacer lo que a mí me gusta, para poder disponer del tiempo en lo que yo quiera, para poder disfrutar de la vida de la manera que yo quiero. Esos son los mensajes que hoy día se están lanzando para que las personas vivamos de esa manera de independencia. Pero a veces no nos damos cuenta que vivir en ese estilo de independencia nos lleva a vivir en el individualismo. O sea, vivir de una manera en que no necesito a nadie, yo vivo a mi manera. Cada vez somos menos sociales, cada vez tenemos menos relación con las personas. Si tú miras hacia atrás, ves como antiguamente había un punto de conexión en la familia, un punto donde unos unían a otros, donde había una facilidad para unir a las familias, para que estuvieran juntas. Hoy día es todo lo contrario. Uno está pensando en independizarse, uno está pensando
en aislarse de los demás para que nos dejen tranquilos porque yo quiero hacer mi vida a mi manera, que todo es respetable. Pero yo quiero enfocártelo desde el punto de vista en el ámbito espiritual. Porque es muy bonito vivir unos independientes de otros y que podamos respetarnos y convivir desde ese punto de vista. Pero en el ámbito espiritual, que es del que nosotros queremos hablar, es algo diferente, porque yo quiero ver desde el punto de vista donde Dios lo ve. Dios siendo el único que realmente puede ser independiente de todo, porque no necesita a nadie, Él toma la decisión de compartir su estilo de vida con su creación. Y esto es interesante que lo veamos, porque de ser una persona que en realidad sería el único ser que no necesitaría nada de nadie, Él decide compartir un estilo de vida, y es un estilo de vida eterno, con su creación, contigo, conmigo, con las personas. Y esto es interesante cuando tú lees en Génesis 1 lo que Él dice, Génesis 1, versículo 26 al 31. Sí, aquí está. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, dice la Escritura. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En 3 versos sale la palabra señorear ya 2 veces. Escúchame bien. O sea, fuimos diseñados por Dios ¿para qué? Para que señoreásemos sobre toda la creación que Dios hizo, para que nosotros estuviéramos en lo alto del orden establecido por Dios, siendo los que señoreáramos de toda la creación. Dice la palabra en el verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y toda semilla os serán para comer. O sea, Dios diseñó todo para que todo estuviera bajo la autoridad del hombre, el hombre señoreando al resto de la creación. Dice el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aleluya. O sea, Dios, el único que no tenía que rendirle cuentas a nadie, se compromete con su creación para darle participación en algo tan grandioso. Y a eso somos nosotros. O sea, nos capacitó para que el resto de la creación dependiera de nosotros. Entonces fuimos creados en un ámbito espiritual, hablando en términos espirituales, fuimos creados independientes, con la autorización de Dios para que usáramos el libre albedrío, nuestra capacidad para actuar. Entonces mi pregunta es, ¿dónde estamos hoy? Siendo que Dios nos ha dado esa autoridad, siendo que Dios nos ha llamado a señorear al resto de la creación, siendo que Dios ha confiado en nosotros para que nosotros ejerciéramos ese dominio, ¿dónde se encuentra hoy el hombre? Y es más, ¿dónde se encuentra hoy la iglesia? ¿Dónde nos encontramos como personas y dónde nos encontramos como cuerpo de Cristo? ¿Somos dependientes de Dios o nos hemos vuelto independientes de querer hacer lo que a nosotros nos apetece, de querer practicar y vivir conforme a lo que nosotros creamos que tiene que ser? Recuerda que el mundo se siente independiente. El mundo no se siente que dependa de Dios. Es más, la Escritura nos enseña que la ciencia crecería y sigue creciendo a tal punto que se está viendo
como que no necesita a Dios en la vida y en la sociedad. O sea, se ha individualizado a tal punto que su manera de pensar en libertad, su manera de ver las cosas desde el punto de vista emprendedores, desde el punto de vista de creadores, desde el punto de vista de la imaginación, en todas esas áreas ellos piensan que no necesitan a Dios. Y esto es interesante, porque durante toda la existencia el hombre siempre va a necesitar a Dios. Durante toda la historia de la humanidad, el hombre siempre va a necesitar a Dios, porque Dios ha diseñado las cosas para que nosotros dependamos de Él, y no el hombre de los hombres. Esto es una ley divina, ya lo hemos leído en Génesis 1, 28 al 30. Es algo que Dios estableció. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? O por lo menos esto en el ámbito global de la humanidad, ¿qué es lo que se está viendo? Se está viendo que hay una cultura de enseñar, de adoctrinar al ser humano a depender de él mismo. A depender del mismo. O sea, se nos está enseñando a que dependamos de nosotros mismos. Se nos está enseñando, hubo un alto cargo de la Comunidad Europea que llegó a decir: necesitamos un hombre que nos enseñe y nos gobierne a tal punto que podamos dirigir nosotros las cosas por nosotros mismos. No nos importe de dónde venga, si venga del cielo o si venga de la tierra, del infierno, dijo algo así dijo este hombre. O sea, necesitamos gente que nos gobiernen de tal manera que podamos vivir de una manera tranquila, sin pensar que necesitamos, entre comillas, la ayuda divina de ningún momento. O sea, ser autosuficiente. Yo cuando estaba leyendo estas cosas, se me venía a la mente los tiempos donde solo había un lenguaje, una manera de pensar y un estilo de vida, una manera de vivir, que dice la Escritura en Génesis 11, que hasta ahí llegó, digamos, esa forma de vivir delante de la presencia de Dios. Y en Génesis 11 te empieza a hablar de cómo el ser humano, de cómo el hombre empieza a pensar diferente, porque estaba hastiado ya de las cosas, de seguir esa forma de vida que Dios dictaba. Y en Génesis 11 te habla de la Torre de Babel. Llega un punto donde el hombre empieza a pensar por sí mismo, llega un punto donde el hombre se cansa, la creación de Dios, el ser humano se cansa de pensar y de actuar en la manera en que Dios dice que tenemos que actuar, que tenemos que movernos, que tenemos que caminar, que tenemos que vivir. Se sale del pensamiento de Dios. Y cuando tú vas a Génesis 11 y empiezas a leer, ves ese pensamiento, ese comportamiento donde el hombre empieza a pensar diferente. Dice la Escritura en Génesis 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Escúchame bien. O sea, todos pensaban bajo un mismo pensamiento. Todos hablaban bajo un mismo idioma, una misma manera de hablar y de comunicarse entre ellos. Dice que aconteció cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en las tierras de Sinar y se establecieron allí y empezaron a pensar diferente. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice, y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad. O sea, poco a poco el hombre empezó a dejar de pensar bajo esa dependencia de Dios y empezó a pensar a lo grande, como diciendo: nosotros podemos hacer las cosas bien, nosotros podemos salir de esta forma de vida, de este estilo de vida donde todo pase por el filtro de Dios. Y qué error más grande cuando el hombre se sale de hacer el pensamiento que Dios tiene de estilo de vida para el ser humano. Porque ahí es donde vienen las torpezas. Dice la Escritura que ellos empezaron diciendo: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Empezaron a pensar que podían llegar a la altura de Dios. Y hagámonos un nombre. Empezaron a engrandecerse, por decirlo de alguna manera, a enorgullecerse al punto de poder decir: podemos competir con Dios, podemos competir contra Dios. Pero mira cómo aún había un pensamiento de cómo uno debe estar sujeto a lo que Dios diseñó, a depender de Él. Porque dice,
hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que hacer estas cosas iban en contra de Dios. Ellos sabían que si se movían en el ambiente de desobediencia, a Dios no le iba a agradar. Porque ya tenían un patrón histórico de cómo les pasó a sus antecesores, a sus antepasados cuando empezaron a hacer las cosas contra Dios. De cómo Dios los desterró, de cómo Dios los sacó de la tierra prometida. Ellos tenían constancia de que desagradar a Dios trae problemas. Sin embargo, ellos no cesaron de su pensamiento nuevo, algo que les venía diciendo, vamos a hacer cosas grandes, vamos a hacer las cosas para que nosotros tengamos un nombre. Qué interesante. Y esto es lo que hoy día está pasando. Hoy se lanzan estas clases de mensajes. Porque ¿quién no ha sentido o ha oído cosas como que el que cree en Dios, dice la palabra, que íbamos a ser perseguidos, pero hoy día en la sociedad en la que vivimos, los que creemos en Dios, la gente del mundo no simpatiza con nosotros. La gente del mundo como que nos aparta de sus círculos de amistad. No somos tan bienvenidos. En una sociedad donde no cree en Dios, no somos tan bienvenidos los que creemos en Dios, desde el punto de vista espiritual. Porque tú sientes esa presión que lo malo, el maligno ejerce sobre aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios. O sea, son mensajes subliminales que uno siente. Que cuando tú hablas y declaras que estás dependiendo de Dios, como que la gente se ríe de ti, como diciendo, eso ya no pasa, eso es de antiguo, eso ya no se lleva. Y entonces te tachan de unas cosas, te tachan de otras, te tachan de cualquier cosa, menos de una persona auténtica muchas veces. O sea, sentimos esa presión. ¿Quién no ha sentido que el que vive y practica como Dios dice que hay que vivir y practicar, no se siente señalado y se siente perseguido? Pero eso no nos tiene que importar. Porque tu dependencia y mi dependencia tiene que ser de Dios. Yo no puedo vivir pensando en lo que la sociedad piensa de mí. Porque yo dependa de la sociedad, del pensamiento de la sociedad. Porque ese no es el camino. O sea, hoy día se está viviendo una segunda Torre de Babel en términos de tiempo, en términos espirituales, en términos de lo que estamos viendo. Porque la gente está haciendo eso, la gente quiere estar por encima de Dios, la gente quiere sentirse que no necesita que Dios esté en sus vidas, porque Él puede hacer o que ellos pueden hacer las cosas sin contar con Dios. Por eso el hombre se está esforzando en la globalización, el hombre se está esforzando en una moneda mundial para que todo nos valga, el hombre se está esforzando en que haya una creencia donde estén metidas todas las religiones, donde puedan cohabitar todas las creencias. Escucha, la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Y esto es interesante, depender de Dios y no depender de lo que el mundo, de lo que la sociedad nos está intentando enseñar. De hecho, hay una adoctrinación constante por medio de la comunicación, por medio de tantas cosas. Y está creando esa adicción, está creando esa manera de vivir donde la gente se están conformando a esto. Estamos viendo que esto está haciendo así. Esto es algo fuerte. Como he dicho antes, hubo una persona que dijo, yo lo he escrito por aquí, necesitamos un hombre que sepa gobernar y unificar las naciones. Y luego, yo no sé si lo dijo a modo de broma, pero en ese comentario que hizo, el hombre dijo, no importa si viene del cielo o del infierno. Esto te tiene que dar temor. Nos tiene que causar esa sensación de estar alertas. ¿Por qué? Pues porque el mundo, venga de donde venga, él busca un gobernante que gobierne en todas las naciones. Y hasta que no llegue no va a parar. Además, escrito, la Biblia es clara con todas estas cosas. Pero mira, por otro lado, para que entendamos, vino Jesús.
y vino a restaurar, vino a salvar lo que se había perdido. Dice la Escritura que vino por amor a reconciliar al mundo con el Padre, vino a traer luz y entendimiento a todo lo que vivíamos en oscuridad. O sea, Él vino. Y también, como dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículos del 11 al 13, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo reconocieron. Los suyos no quisieron saber nada de Él. Dice la Escritura en Juan capítulo 11. Míralo, aquí te lo dice, Juan capítulo 1, verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escúchame. Ahora, aquí te da unas pautas interesantes. Vino a los suyos, pero entiende que vino para toda la humanidad. Vino a rectificar. Lo mismo que está pasando hoy día. Vino a hacer una rectificación de el estilo de vida que el hombre en los tiempos de Jesús había llegado a hacer, allí había llegado a establecer. Un estilo de vida donde valía cualquier forma de adorar a Dios. ¿Por qué? Pues porque era la forma en que cada uno creía que era el conveniente, y entonces empezaron a salir tantas y tantas cosas de manera de adorar a Dios que todo entraba, todo era válido. Y hoy día está pasando lo mismo en la iglesia de Jesucristo. No todo es válido, no todo vale para adorar a Dios. Escucha lo que hemos leído en Isaías capítulo 6. Donde Dios está hablando a través del profeta y está diciendo con claridad esas frases que estábamos leyendo al principio en Isaías capítulo 63, en el versículo del 3 al 6, donde Dios trae una palabra de contundencia hablando de justicia. Y nosotros estamos viviendo unos tiempos donde creemos que la vida del cristiano es una vida a través de la gracia, una vida donde Dios lo va a perdonar todo. Y eso no es así. Dios es gracia, Dios es misericordia, pero Dios es justicia y es verdad. Y Él dice en Isaías 63, en el verso 5, que Él es un Dios justo, un Dios que digamos que va a actuar en justicia, pero también dice que es un Dios el único que salva. O sea, Él va a salvar a los que Él cree que tienen que ser salvos, porque Él es justo, y va a traer justicia a esta humanidad, porque la palabra dice que Él viene con poder y con justicia. Aleluya. Entonces aquí vemos en la Escritura, en Juan capítulo 1, que Jesús está diciendo a través por boca de Juan el Bautista, cuando él estaba hablando, haciendo referencia a Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron. Ahí estamos tú y yo. Ahí están todos aquellos que dice la Escritura, como dice aquí el verso, a todos los que creen en su nombre. ¿Has creído en Jesús? Escucha, se está abriendo una puerta para algo muy poderoso en tu vida. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos suyos. Dejamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creemos en su nombre, dice la Escritura. A todos los que le reciben y creen en su nombre. O sea, ¿has recibido a Jesús en tu vida? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón? ¿Ha entrado en tu vida? ¿Crees en Él? ¿Eres hijo? O sea, te da una condición diferente a ser criatura, a ser algo hecho simplemente por Dios. No, eres hijo. Y te estoy hablando en términos espirituales otra vez. Pasamos a ser hijos. Es muy importante que dependamos del Padre. Un hijo no depende de él mismo cuando nace. Un hijo no depende de él mismo mientras está creciendo. Incluso cuando seas mayor, incluso cuando nos hacemos viejos, tenemos que entender que dependemos de Dios. En todo momento, dice la palabra, verso 13, en Juan capítulo 1, dice, los cuales son engendrados, escúchame bien, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana, ni de varón, ni de carne. No hay un enlace. O sea, esto es algo personal entre Dios y tú, entre Dios y el hombre, individualmente. Debemos de entender que dependemos de Dios. Y esto no es algo que lo heredes. Yo no soy hijo de Dios porque mi padre era cristiano. Yo soy hijo de Dios porque creo en Dios.
a través de lo que yo creo en Él, a través de lo que yo siento de Él, a través de lo que yo comparto con Él, a través de lo que yo le obedezco a Él, a través de lo que yo aprendo y conozco de Él. Porque esa es la condición. Uno tiene que depender de Dios porque lo conoce, porque sabe que Él es Dios, porque Él busca conocer cada día un poco más, porque Él necesita entender quién es Dios para su vida. O sea, uno tiene que forjarse una relación para entender que depende de Él. Porque sabes que nos estamos encontrando con una infinidad de creyentes que no creen en Dios. No dependen de Dios porque no terminan de entender cómo se depende de Él. Y esta sociedad está haciendo que nosotros aprendamos a depender de nosotros mismos cuando en realidad debemos de depender de Dios. Aleluya. Dios nos está haciendo un llamado a entender qué significa depender de Él. Y estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Digamos que estamos pasando por ciclos donde la justicia de Dios se está viendo, donde como dice la Escritura en Isaías 63, Dios está descargando su ira contra el mundo para que el mundo vea quién es Él. Estarás pensando, pero Dios no es un Dios malo, ¿no? Pero Dios es un Dios justo. Y Dios es un Dios que dice que va a traer un juicio sobre las naciones. Y también termina el verso 5 de Isaías 63 diciendo que Dios es el que salva. O sea, Dios siempre va a extender la mano sobre el hombre, sobre la humanidad. Entonces vivimos en este estilo de vida donde nosotros no podemos ser independientes de Dios y dependientes del mundo. Al contrario, tenemos que ser dependientes de Jesucristo para vivir independientes de lo que el mundo nos quiere enseñar. Esos son los tiempos que nos toca vivir. Son los tiempos que estamos viviendo ahora. Que no es fácil, porque tenemos que aprender a depender de Dios. Entre nosotros, entre lo que el mundo enseña y entre lo que Dios dice, tiene que haber una diferencia, tiene que haber una separación. Y ahí nosotros tenemos que ser claros, tenemos que tener una visión clara de dónde estamos nosotros. Como hemos leído en Isaías 63, verso 5, miré y no había quien ayudara. Esto es tremendo. Dice, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Esto tiene que ser algo que nos toque la mente y el corazón, nos haga entender qué es lo que Dios quería decir en ese momento. O sea, entender si queremos ser los que ayudan o queremos ser los que siempre somos los ayudados. Entender si queremos ser los que a través de la dependencia, los que a través de los que dependemos de Dios, somos ayudadores en su obra, o somos gente que dependemos de otros y siempre tenemos que estar siendo ayudados. Esto es interesante. Jesús vino a sustentar, Jesús vino a ayudar, Jesús vino a practicar cosas, porque Él, en el momento que Él viene aquí a cohabitar entre el hombre, a vivir aquí en esta tierra, automáticamente Él colgó su autoridad, su poder, en cierto sentido, colgó ese estatus que tenía de ser hijo de Dios y poder hacer y moverse en el poder que Él quisiera. Él todo eso lo colgó en la percha y digamos que Él se sujetó. Y dice la Escritura que Él se sujetó por completo a la voluntad del Padre. O sea, dependió por completo de Dios, del Padre. O sea, Él no usó toda la autoridad, todo el poder que Él tenía, porque Él muchas veces Él lo decía, ¿acaso no podría yo pedirle al Padre que enviara legiones de ángeles para defenderme? Y Él no hizo nada en ningún momento sobre estas cosas. Él dependía de la mano y la autoridad de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué era lo que Él hacía? Él enseñaba, traía la enseñanza a través de lo que Él vivía y lo que Él compartía. Dice que la Escritura que Él estaba siempre en medio de gente con necesidades, en medio de cojos, en medio de ciegos, en medio de paralíticos. Había mucha necesidad. Había muchos necesitados y mucha necesidad. Había mucha gente que necesitaban cosas
y mucha necesidad, muchas cosas que hacer. Y como creyentes tenemos que ver las dos cosas. Hay mucha necesidad y muchas cosas que hacer. No nos conformemos solo en ver la necesidad. Aprendamos a practicarla, porque hay muchas cosas que hacer. Aleluya. Esa es la manera que le tocó vivir a Jesús. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos, habían gente con enfermedades muy fuertes. ¿Y qué está viendo hoy? Hay ciegos que no ven, dependen de otros para ver. Y están siendo dependientes de otros, están viendo lo que otros quieren que vean. Gente coja que no puede moverse por sí misma, no pueden caminar por sí mismos y dependen de gente que les ayuda a caminar. Y así sucesivamente todas las cosas. Muchos que viven paralizados por las cosas que le están sucediendo. Y te sigo hablando en términos espirituales. Nosotros somos dependientes de Jesús. Y si somos dependientes de Jesús, vivimos bajo su dependencia. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús dijo de nosotros: si creéis en mí, mayores cosas que yo haréis. Aleluya. O sea, dependemos de Dios, pero como hemos dicho Génesis 1:26 en adelante, Dios nos capacitó con la autoridad de ejercer señorío. Ejerce el señorío que Dios ha puesto sobre ti. Ejerce la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti, no para que la gente dependa de ti, sino para que seamos sabios para encaminarnos hacia quién deben de depender, que es hacia Jesús. Jesús es la salvación, Jesús es la vida eterna. Jesús dice en la Escritura que es el que verdaderamente nos puede hacer libres. ¿Cuántas y cuántas cosas, cuántos calificativos tiene Jesús? Aleluya. Entonces nosotros tenemos que practicar sus obras para que la gente no dependa o no ponga total confianza en nosotros desde el punto de vista que no nos tienen que seguir a nosotros como creyentes, sino que nosotros seamos sabios para encaminarlos, como hizo Juan el Bautista a sus discípulos, dirigirlos hacia la persona de Jesús. Aleluya. Entonces, ¿quieres aprender a depender de Dios? Es una pregunta que te tienes que hacer, es una pregunta con la que quiero cerrar este pequeño pensamiento. ¿Queremos aprender a depender de Dios? No es fácil. Porque esta sociedad nos está enseñando a todo lo contrario, nos está enseñando a depender de nosotros mismos. Y cuando nosotros decimos a la gente que dependemos de Dios, que entendemos que estamos bajo su dirección y bajo su voluntad, nos tachan de todo. Pero dice Isaías, donde hemos leído en capítulo 63, en el verso 7, hablando Isaías mismo, por él mismo, él dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. Entonces esta es la pregunta que te quería hacer, o sea, el punto de reflexión, a dónde llegar en este pensamiento. ¿Quieres aprender a depender de Dios? Dice Isaías que él se recordaba a él mismo las misericordias de Jehová. Dice: de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel. O sea, Isaías se recordaba a sí mismo cómo Dios trataba con él, cómo Dios lo cuidaba, las cosas que Dios hacía en su vida. Se las recordaba a sí mismo. ¿Para qué? Para que el estilo de vida que le rodeaba no hiciera mella en él, haciéndole ver que él lo podía hacer todo por él mismo. No, dependemos de Dios. Este mundo depende de Dios. Cuando Dios quiere hacer así, el mundo se va a acabar. Y eso el hombre no lo va a poder, no lo va a evitar, no lo va a poder evitar. Lo que está pasando hoy con tantos virus y tantas cosas, el hombre no lo va a poder cortar en la manera en que él cree. O sea, Dios está haciéndole un llamado a la humanidad para que vuelvan sus rostros a él. Y el mundo, la humanidad, sigue esforzándose en decirle a Dios: no te necesitamos para salir de esta crisis mundial. Aleluya. Tu dependencia es de Dios, ya que tienes que tocar es a la vida de Dios. Toca su vida.
estás sintiendo esta lucha, estas necesidades, habla con Él, pídele a Él. Empieza a clamar y a decirle necesito depender de ti. Si aún no lo has hecho en tu vida, es el tiempo de que reflexiones sobre hacia dónde estás dirigiendo tu vida. Porque Dios no quiere que vivas en un desierto. Dios no quiere que vivamos desorientados en esta vida bajo un punto de vista espiritual donde no sabes hacia dónde estás caminando. Dios lo que quiere es que encuentres esas puertas que te llevan a vida eterna, a bendición, a prosperidad. Tengas lo que tengas. No se trata de lo que tienes, sino que se trata de qué tienes en tu corazón y qué tienes en tu vida. Y Dios quiere que el centro de tu vida y tu corazón sea un sitio donde Él se pueda entronar, donde Él se pueda manifestar, donde Él pueda hacer cambios en la vida, en tu vida y en la de los que te rodean. Dios te llamó para ser un ayudador. Dios te llamó por algo especial, por algo específico. A cada uno nos ha dado una manera, una forma de vivir delante de su presencia para que seamos usados conforme a su voluntad. Eso es depender de Dios. Eso es vivir bajo, como dice la Escritura, bajo su atenta mirada. Que el Señor te bendiga, que el Señor te haga resplandecer su rostro sobre ti, que te traiga bendición, que te traiga luz. Y sobre todas las cosas, que le creas a Él, para que tu vida de dependencia sea una vida en libertad. Te doy las gracias por haber estado atendiendo este mensaje. Seguimos orando por cada una de las necesidades. Señor te bendiga. Amén.